El realismo social es una variante del realismo que surge en la segunda mitad del siglo XIX, como consecuencia de las circunstancias sociales de la época, por ejemplo, la consolidación de la burguesía, revolución industrial y más eventos importantes. El realismo social tiene como características importantes: los personajes son personas corrientes y comunes, describe con objetividad los problemas sociales y usa un lenguaje coloquial. Entre sus exponentes se encuentran Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Alfredo Pareja Díaz-Canseco, Demetrio Aguilera Malta y José de la Cuadra. Se caracterizaron por abordar las problemáticas de los campesinos de la costa, sus tradiciones, la marginalidad y las injusticias. José de la Cuadra nació en Guayaquil en 1903 y falleció en 1941. Fue un reconocido escritor ecuatoriano, cuyos cuentos figuran entre los más importantes del género narrativo dentro del Ecuador. Formó parte del llamado Grupo de los Cinco, el cual fue muy significativo para la evolución de la prosa en Ecuador en el siglo XX. Dentro de sus narraciones más destacadas se encuentra El Horno, Banda de Pueblo y La Tigra. Sus ideas socialistas lo inclinaron hacia una literatura de fondo social, del realismo dramático. José de la Cuadra mantuvo siempre un compromiso abierto con la sociedad. La cultura popular se encuentra en la mayoría de sus relatos, y también los mismos siempre intentan acercarse de diversas maneras a la comparación de la naturaleza animal con el hombre. Entre sus narrativas se encuentra La Tigra, la cual refleja el contexto del siglo XX en la comunidad montuvia del Ecuador, por el vocabulario coloquial que se observa dentro de la misma. Dentro de este se acortan las palabras y utilizan las malas palabras. Esta se desarrolla en algún lugar de la costa cerca de Balsar. La Tigra es una mujer muy bella, se decía que de descendencia italiana, de carácter muy fuerte y de apariencia muy fría, dura e insensible, pero en el que el fondo tenía sentimientos, aunque no le gusta demostrarlo, que se enamora y que le golpea mucho el asesinato de sus padres. Pancha vio todo lo que ocurrió, subió el cuarto de sus hermanas que aún dormían y las llevó a un cuarto, una especie de torrecilla, y donde ahí tomó un rifle y disparó a los ladrones, y mató a los 5. Desde esa noche se ganó el apodo de La Tigra. A los cadáveres de los padres los entierran en un cerro, a los 2 juntos, con una rústica cruz marca el lugar de donde los enterró. A los 5 cadáveres de los ladrones los mandó a tirar en un potrero. Otro ejemplo de las obras de José de la Cuadra es un libro llamado Los Sangurimas. Relata con una extraordinaria crudeza la saga de una familia que se enfrenta al Estado, imponiendo su propia ley, anclada a los ritos de la vida montuvia. Nacido de la violencia y abocado hacia ella, Nicasio Sangurima es el patriarca en torno al cual orbitan los personajes de este universo anacrónico, cuyo destino sirve al tiempo de alimento para saciar su hambre de poder. Es el terrible fundador de uno de los más sugerentes espacios imaginarios de la literatura americana, la Hondura, un vergel surgido del lodo y cuyo nombre aboca al abismo. Un mundo donde la magia convive con una realidad violenta y trágica, muertos que regresan y pactan con el diablo, incesto y parricidio, mafia o caciquismo, corrupción, venganza y muerte. Alfredo Pareja Díaz-Canseco fue un escritor e historiador ecuatoriano. Como parte del Grupo de Guayaquil, la mayor parte de su narrativa se inscribe en la corriente del realismo social. Entre sus obras más destacadas se encuentran las novelas Baldomera y Las Tres Ratas, además de la biografía novelada La Hoguera Bárbara, en que narra la vida del general Eloy Alfaro. Su interés por la literatura nació a corta edad, por influencia de su tío, el poeta Wenceslao Pareja y Pareja. Las primeras obras literarias del joven Pareja fueron poemas de corte modernista, que empezó a escribir en 1925. 2 años después, varios de ellos aparecieron en la revista Voluntad. Trabajó como grumete en un barco con destino a Nueva York, donde permaneció varios años y trabajó como mesero, contrabandista de licor y profesor de español. En 1931 regresó a Guayaquil. Poco después de su llegada, formó junto a Aguilera Malta, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y José de la Cuadra, la agrupación literaria que pasaría a ser conocida como el Grupo de Guayaquil. En el año de 1933, publica la novela El Muelle, en la que explora la vida de los pescadores, estibadores y demás personas relacionadas a la actividad portuaria a través del protagonista.
un ecuatoriano que emigra a Nueva York y que luego debe volver a su país. La novela tuvo una muy buena recepción, recibiendo elogios a nivel continental y ubicando a Pareja en la escena literal nacional. Enrique Gil Gilbert nació en Guayaquil el 8 de julio de 1912, donde pasó la mayor parte de su vida, hasta su muerte el 21 de febrero de 1973, víctima de una afección cardíaca. Fue un político y escritor de cuentos y novelas ecuatoriano. Es considerado como uno de los iniciadores del realismo en el país. Tuvo una intensa vida política y catedrática. Perteneció al Partido Comunista, fue parlamentario y debido a sus planeamientos ideológicos sufrió prisión y destierro. En su vida infantil acontecieron hechos que marcaron un antes y un después. Trágicamente, cuando contaba con 7 años de edad, su padre muere a causa de un derrame cerebral. Por participar en protestas estudiantiles contra el rector, las autoridades optaron por expulsarlo del colegio. Su madre vio la necesidad de cambiar la residencia y trasladarse a Riobamba. En Riobamba mantuvo una profunda amistad con Demetrio Aguilera Mata y Joaquín Gallegos Lara. Los tres juntos publicaron la colección de cuentos con la que se dieron a conocer como el Grupo de Realistas Guayaquileños, a los que se sumaron los de José de la Cuadra y Alfredo Pareja Díez Canseco. Enrique Gil Gilbert, dentro de su productiva literaria, creó varias obras que dieron deleite y goce estético al lector. Aprovechó el don de la escritura para plasmar sus pensamientos y emociones. Es así como nos dejó varias obras que incluyen 2 colecciones de cuentos, Yunga de 1933 y La cabeza de un niño de tacho de basura en 1967. Historias de Emanuel en 1939, que enfrenta el problema de los hijos ilegítimos. Nuestro Pan, novela que obtuvo el 2º lugar en el concurso inédito de novelas latinoamericanas continentales, organizado por la editorial Farrar y Richard. Esta obra fue publicada en 1945 y posteriormente traducida a varios idiomas. Joaquín Gallegos Lara tuvo una personalidad multifacética. Se destacó en las filas de los avances del movimiento revolucionario de su época y brilló como escritor, luciendo su talento y su pluma en la poesía, el cuento, la novela y el relato, el periodismo, la pintura y la crítica cultural. Escritor autodidacta que expuso en sus escritos la voz del pueblo, su militancia política comunista lo vinculó al tema social, dejando para la posteridad novelas que revelan los sentimientos más hondos en el pueblo ecuatoriano, particularmente de la costa. El relato de la masacre del 15 de noviembre de 1922 es una novela histórica, social y de protesta, que mantiene su influencia sobre la historia del Ecuador. Correspondió a los miembros de la familia de Gallegos Lara vivir los dramáticos acontecimientos de la Guerra Civil Ecuatoriana de 1825. Conocieron las consecuencias de las luchas sociales que desarrolló el liberalismo revolucionario contra el clero, la aristocracia conservadora y el sistema feudal. Además, sobrevivieron a los acontecimientos históricos del 29 de enero de 1919, fecha en que es asesinado, arrastrado e incinerado el general Eloy Alfaro y sus tenientes. En 1930, Joaquín Gallegos Lara publicó Los que se van, con el subtítulo Cuentos del Cholo y del Montubio. Para ese entonces tenía 21 años de edad y era el jefe de una generación literaria llamada a ser piedra de escándalo por su índole realista y de denuncia. A partir de entonces, por su ciencia literaria, se convirtió en capitán de los nuevos escritores de su generación. A la pluma y puño de Gallegos Lara pertenecen los cuentos El Guaraguao, Sí, Ella No, Era la Mama, Cuando parió la Zamba, El Tabacazo, Los Madereros, Al subir el aguaje y La Salvaje. Sus cuentos son de profundo contenido sociológico. Los que se van es literatura democrática y nacional, es decir, es un libro testimonial y de fuerza histórica. En los años 30, Joaquín Gallegos Lara se presenta en las letras nacionales como un cerebro iluminado, avanzado y consciente desde el punto de vista político, el hombre que tenía el concepto más claro del quehacer literario y del rescate de la palabra pueblo. Formó parte del Grupo de Guayaquil. Gallegos Lara publicó en mayo de 1946 su novela Las cruces sobre el agua. El libro impactó en el ambiente cultural y en el Partido Comunista del Ecuador, en la clase obrera y el pueblo en general. El proletariado guayaquileño sintió que en esa novela se reconoció su presencia y su papel en la vida social ecuatoriana. Joaquín empezó a escribir en el momento histórico en que se desarrollaba el capitalismo en la ciudad y en el campo, como consecuencia de los golpes que la burguesía le había dado al feudalismo a través de la Revolución Liberal que triunfara en 1820.
1895. Joaquín empezó a escribir en el momento histórico en que se desarrollaba el capitalismo en la ciudad y en el campo, como consecuencia de los golpes que la burguesía le había dado al feudalismo a través de la Revolución Liberal. Su obra de escritor mozo se inició en los días en que se desarrolla la industria ecuatoriana. Y entonces son los campesinos los que proletarizan, son la nueva clase, la clase obrera, aquella que iniciara en las primeras décadas de nuestro siglo las luchas sociales. En realidad, Joaquín Gallegos Lara fue un hombre de creaciones, de pensamiento nacional y de convicciones ideológicas. Su concepción marxista no solo se expresó en las luchas sociales, sino también en el arte y la literatura. Demetrio Aguilera Malta nació el 24 de mayo de 1909 en Guayaquil, Ecuador. Fue un escritor, cineasta, diplomático de la época. Su obra literaria se basaba en la realidad de la vida y dejó una muestra valiosa de su cultura. Perteneció a la llamada generación de los 30 o Grupo Guayaquil. En sus obras predominó siempre el problema social sobre la psicología de los personajes. En 1930 publicó junto a Enrique Gil Gilbert y Joaquín Gallegos Lara una de las obras clásicas de la literatura ecuatoriana, Los que se van. 3 años más tarde publicó una de sus mejores obras, Don Goyo. Buscando ampliar el horizonte de su temática, publicó El Canal Zone en 1935, La Isla Virgen en 1942, El Quijote Dorado, La Caballeraza del Sol y Un Nuevo Mar para el Rey en 1964, 7 lunas y 7 serpientes en 1970, El secuestro del general en 1973, Jaguar en 1977, Una cruz en Sierra Maestra, a través de las cuales relató diferentes episodios de la vida de los pueblos americanos. Escribió además, junto al escritor e historiador Jorge Pérez Concha, Primavera Interior y El libro de los mangleros, esa última en verso.